Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Design por Computadora y bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. El día de hoy vamos a ver la siguiente herramienta que es Line from Midpoint, o también lo puedes encontrar en español como línea desde punto medio. También primero voy a explicar la parte en inglés. Si estás acostumbrado, perdón, a trabajar en lo que es español, adelanto un poquito lo que es el video y voy a explicar la misma herramienta, pero con todas las opciones ahora en español. Primero que nada, vamos a venir a este icono que es Line from Midpoint o línea desde punto medio. Si quieres activarlo por comando, es exactamente el mismo comando de Line, que ya lo hemos checado anteriormente, pero vas a activar esta opción que dice Both Sides. Ahora, ¿cómo funciona esta herramienta? Funciona un poquito como lo habíamos visto anteriormente con el comando de line, pero ahorita vamos a ver todas estas opciones. Primero que nada dice normal. Recuerden que con normal vamos a hacer referencia a que esté pegada o que nazca en lo que es una superficie. La normal tiene que ver un poquito con la dirección de la misma. Voy a seleccionar mi superficie y vean que recuerden que estas vistas son en tiempo real. Cuando yo voy colocando el cursor sobre lo que es mi superficie, chequen que si salgo está como bloqueado. En la parte de adentro, chequen que está recorriendo aquí en perspectiva lo que es la superficie. Cuando doy un clic, a partir de ahí, en la dirección en la cual se encuentre la curva que estoy colocando, ahí me va a dar lo que es esta curva. Si lo ven aquí en lo que es esta vista frontal, vamos a tener que mi línea se está construyendo en esta dirección. Aquí en perspectiva se puede ver un poquito más la dirección. Voy a girar un poco, chequen ahí. Y ahora, ¿cómo funciona esta línea desde punto medio? Esta línea desde punto medio me va a pedir lo que es una distancia. Si yo le digo 10, va a poner, chequen la vista frontal, repito, en la parte superior va a poner 10 unidades y en la parte inferior va a poner otras 10. En este caso le voy a poner 10, un enter. Y como consecuencia, si puso 10 arriba y 10 abajo, ahorita que lo voy a acotar me va a decir justamente las 20 unidades que tenemos aquí. Voy a suprimir. Voy a borrar lo que es esta línea que acabo de construir. Y vamos a la siguiente opción. Igualmente, línea desde punto medio, line from midpoint. Tenemos esta opción que dice inclinación o ángulo. Que lo que va a hacer es lo siguiente. Me va a pedir, obviamente, cliquearlo y seleccionar lo que es una base. Primer punto, segundo punto. Después de esto, me va a pedir asignarle lo que es un ángulo. En este caso, por hacer una prueba, le voy a poner 60. Y lo que va a hacer es, a partir de esta base, colocarme 60 grados. Obviamente que me va a colocar igual que en la herramienta pasada. Si yo le pongo por ejemplo 20 unidades, 20 hacia arriba y 20 hacia abajo. Aquí lo importante es que va a tomar esta curva como línea base. Vamos a hacer un ejemplo un poquito más claro. Ángulo, de aquí a aquí va a ser mi base. Le voy a decir que el ángulo es de 90. Y chequen que aquí se ve bastante claro que es una línea perpendicular a la base que estoy colocando ahí. Ahora la siguiente opción es vertical. En esta opción voy a cliquear en lo que es una vista, por ejemplo aquí en lo que es la vista top. Esta opción de vertical me permite hacer referencia en una vista y cambiar mi cursor para construirla en la vista contraria, así de sencillo. También voy a ponerle, no sé, 10 y me va a crear, cuando le doy 10 y un enter, me crea lo que es un stop. Simplemente basta con cliquear y se va a colocar mi línea. La siguiente opción es una línea desde 4 puntos. Aquí está bastante claro lo que nos pide. Cuando yo activo, me pide primer punto. El segundo punto tiene que ver con el ángulo. Le puedo poner ángulo de 30, por decir algo. Ángulo de 30. Aquí tengo lo que es mi ángulo de 30. Cliqueo. Aquí no significa que esto va a medir. Voy a cliquear. Y ahora me pide de dónde a dónde quiero iniciar. Por ejemplo, yo puedo iniciar hasta acá. Inicio. Final. Igualmente esta herramienta, si yo le digo que mida 15, me va a hacer 15 a un lado y 15 al otro lado. La siguiente opción, igualmente desde aquí, desde punto medio, va a ser una opción que se llama Bisector. Para esta opción voy a tener que tener alguna referencia. Voy a utilizar ahorita la misma, pero voy a cliquear, por ejemplo, de aquí, aquí como una curva base. Y después me va a pedir una abertura. Voy a llevar mi cursor hacia la izquierda y justamente donde yo dé clic, la línea que voy a empezar a construir va a ser el medio de lo que es el ángulo que se fabrica entre lo que es esta abertura. Voy a cliquear y la línea la puedo crear ahí con la dimensión que yo quiera, ya sea manual o paramétricamente. Después de esto tenemos la opción de perpendicular,
Cuando yo cliqueo me va a permitir seleccionar una línea y chequen que tiene como que un preview. Voy a acercarme para que se vea esto. Tiene aquí lo que es un pequeño preview. Se coloca una línea blanca para, a partir de la línea que yo seleccione, crearme una línea justamente perpendicular a la altura que yo quiera y también del tamaño que yo quiera. Voy a activar de nuevo mi comando. Tenemos la opción de tangente. Igualmente, para esto necesito lo que es una circunferencia. Puedo cliquear tal vez aquí. Y después, o sea, ese es el primer punto, el que quiero que sea tangente. Puedo cliquear de este lado. O puedo ponerle la dimensión. Y voy a tener exactamente una curva tangente a lo que es esta circunferencia. Después tenemos la opción de extensión. En esta parte de extensión es bastante sencillo. Cuando yo cliqueo, me va a decir que seleccione lo que es una curva. Por ejemplo, voy a seleccionar esta. Y va a ser una prolongación o justamente una extensión de lo que es esta curvatura. Igualmente puedo cliquear, va a estar en el mismo ángulo. Lo único que debo de designar es la magnitud. En este caso le voy a poner 5, un enter. Ahí tengo lo que es mi curvatura de 5. Cliqueo y ya tengo lo que es mi curva desde punto medio. Ahora voy a pasar a la parte en español. Para eso tengo lo que es esta parte. Tenemos exactamente lo mismo. Voy a cliquearlo. En este caso tenemos la opción de normal. Recuerden que es cliquear, designar lo que es una posición y cliquear lo que es mi curvatura. Después de esta opción tenemos la opción de ángulo, la cual me va a pedir cliquear lo que es una base y a partir de aquí me pide seleccionar lo que es un ángulo, por ejemplo a 90, y lo va a hacer a 90, 70, los grados que yo le indique. Después de esto tenemos la opción de vertical. Aquí es literal la traducción. Cliqueo y me construyen lo que es la vista contraria. Después de vertical, ahora tenemos aquí la traducción que es 4 puntos. De este lado, justamente, vaya, es literal que es la traducción, 4 points. Y va a funcionar exactamente de la misma forma. Voy a quitar aquí lo que es mi Smart Track, me está estorbando. 4 puntos, primer punto, segundo punto, inicio y final. Así de sencillo. La siguiente opción es bisectriz. Recuerden que en esta parte me permitía elegir una base, una abertura y en medio me creaba lo que era mi curvatura. De esta forma. La siguiente opción es la opción de perpendicular, la cual me permitía reconocer lo que era una arista y siempre a la altura que yo quisiera trazar esto de una manera justamente como su nombre dice, perpendicular. La siguiente opción es tangente. Igualmente aquí tengo lo que es la circunferencia. Puedo clicar a la altura que yo quiera, en este caso aquí abajo, y puedo darle lo que es la magnitud que yo quiera, de esta forma. Y la última opción era la opción de extensión, la cual me permitía seleccionar lo que es una curvatura. Por ejemplo, voy a seleccionar esta para darle lo que es un tamaño. En este caso no se le voy a poner 10. Un enter y cliqueo. De esta forma obtengo lo que es la extensión justamente de lo que es esa curva. Voy a repetir lo que es la traducción por cualquier cosa, simplemente la voy a leer. En este caso es línea desde punto medio, de lo que es mi herramienta. Tenemos la opción de normal, de ángulo, de vertical, de 4 puntos, bisector, perpendicular, tangente y extensión. Recuerda que si estás en inglés es normal, angle, vertical, 4 point, bisector, perpendicular, tangent y extension. Y bueno, pues así de sencillo es utilizar lo que es esta herramienta. Hay algunas herramientas que son parecidas, vamos a estar subiéndolas bastante seguido. Hay algunas otras que sí necesitan como que ejemplos un poquito más específicos, pero las primeras se parecen mucho. Realmente la intención de estos videos es que, imagínate que no has visto, no sé, los anteriores 10 videos, 11 videos, que llegues a lo que es porque tal vez tienes dudas de cómo se utiliza esta herramienta y que sin tener que ver los 10, 11 o 2 anteriores, puedas ver el que tú gustes. De esta manera vamos a estar explicando las herramientas. Obviamente que más adelante vamos a hacer ejercicios donde combinemos absolutamente todo, vayamos avanzando paulatinamente, desde básico, intermedio, avanzado, algunos ejercicios bastante complicados. Pero bueno, te voy a dejar 2 pequeñas capturas en la parte derecha para que cliques y veas otro video de esta serie de videos. Vamos hasta el momento con este, me parece que 12. Y en la parte izquierda te voy a dejar un botón para que te suscribas en dado caso de que no lo estés. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.